El tema que nos toca hacer hoy día es electricidad. Electricidad es extenso, ya lo estamos haciendo por pedazos, por partes. Y hoy día nos toca hacer ley de Ohm. La semana pasada hemos hecho intensidad de corriente eléctrica y hemos hecho resistencia eléctrica. Ahora vamos a hacer la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación de lo que anteriormente hemos estado haciendo. Eh, Relaciona la resistencia y la intensidad de corriente. Esas dos cosas relaciona la ley de Ohm. Ya, entonces comenzamos. Ya. Entonces, acá estás viendo un circuito eléctrico. Vamos a borrar esto. Ya, miren, para que este circuito eléctrico pueda funcionar, el interruptor es como un puente. Ese puente va a permitir el paso de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, la convencional, ojo, la convencional, nosotros trabajamos con dirección convencional, no con dirección real. Entonces, la corriente viene por acá, viene de esta manera, sale del polo positivo, ¿ya? Y nosotros le llamamos cargas positivas, no le llamamos electrones. Entonces, viene por acá la corriente convencional, pasa por todo el conductor, entra al aparato eléctrico, en este caso es uno sencillo, uno básico que viene a ser un foquito, deja su energía, o sea, me refiero a los electrones, dejan su energía, y luego los electrones, bueno, las cargas eléctricas vienen, continúan su camino, pasan por el cable y llegan a la pila nuevamente. ¿Y qué hacen en la pila? Se cargan de energía eléctrica, ¿ya? Nuevamente cargan de energía y luego siguen circulando. Entonces, en este generador eléctrico se genera corriente eléctrica por una reacción química, pero nosotros no vamos a analizar eso, solamente vamos a analizar que esto es una, así se llama ya, fuente de voltaje, ¿ya? O generador eléctrico. Si le quitas la pila, obviamente no, el foco no va a encender. Entonces, esta es la fuente de voltaje, ¿ya? Y acá se genera un voltaje propiamente dicho, o también se le dice diferencia de potencial. A esto también se le llama, ¿ya? O diferencia de potencial. ¿Y por qué se llama así? Porque acá hay un potencial negativo y acá hay un potencial positivo. Para que la corriente se mueva, tiene que haber una diferencia de potencial. Si no, la corriente no se va a mover. ¿Cómo es esto? Si esta es por ejemplo, una vereda lisa, y acá hay un niño con su skateboard, ahí está con su skateboard, el niño no se va a mover solito, él se tiene que impulsar. Pero si el niño se colocara en una pendiente, así, entonces ahí sí, el niño solito va a resbalarse, porque hay una diferencia de nivel. Entonces, recién las cargas eléctricas pueden moverse porque hay una diferencia, es como la altura de acá, y la corriente puede circular, ¿ya? Ahora, a esto se le llama voltaje o diferencia de potencial, ¿ya? Voltaje o diferencia de potencial, lo que va a salir de la pila es la intensidad de corriente, o sea, la I, y en el conductor eléctrico hay una resistencia, pero eso se desprecia porque los conductores eléctricos se supone que tienen la mínima resistencia eléctrica, eso lo hemos visto la semana pasada. La mayor resistencia está en el aparato. Aquí hay una R. Esa resistencia se opone a que pase la corriente, ¿ya? Entonces, esa oposición hace que este foquito adentro tiene un metal que cuando se calienta demasiado emite luz. Básicamente funciona así un poquito de luz incandescente. Ahora, si fuera una plancha, bueno, se calienta porque para eso funciona la plancha, para que se caliente, ¿no? O cualquier aparato electrodoméstico que con corriente eléctrica se va a calentar. Entonces, como ves, hay tres elementos: voltaje, intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. Y los tres están relacionados con la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, de eso se trata lo que vamos a explicar el día de hoy, a la relación de los tres.
Ya, entonces, ahora sí, continuamos por acá. Esta es la ley de Ohm. La resistencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje o a la diferencia de potencial, ¿ya? E inversamente proporcional a la intensidad de corriente. Más voltaje, a mayor voltaje o a mayor resistencia, mayor voltaje. A mayor intensidad de corriente, menor resistencia. ¿Ya? Entonces, esa relación de proporcionalidad tiene la ley de Ohm. Y ahora acá los significados. La R, como te estaba diciendo, se llama resistencia eléctrica. ¿Cuál es la unidad de todo lo que estoy haciendo en la clase, chicos? Lo principal que aprendan ustedes de forma básica es las unidades, ¿ya? La resistencia eléctrica se mide en ohm. Su símbolo es omega. Luego tienes la V. La V es el voltaje, o también se le conoce como diferencia de potencial. Se le llama, repito, diferencia de potencial o voltaje. ¿Cuál es la unidad de la diferencia de potencial o voltaje? El volt. Eh, por una cuestión de costumbre, la gente, por ejemplo, cuando vas a una tienda de Sodima o Maestro, pides un dispositivo eléctrico, ya no le dicen de cuántos volts quieres, sino te dicen de cuántos voltaje o de cuánto voltaje quieres la llave térmica, el interruptor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, por una costumbre le llaman voltio, ya no volt, pero el nombre correcto es volt. ¿Qué más? La I es la intensidad de corriente eléctrica. Estos dos ya los habíamos explicado la semana pasada. R es la resistencia eléctrica, es la oposición de un conductor al paso de la corriente eléctrica, y la I es la intensidad de corriente eléctrica. Se mide en amper. Se escribe ampere y se pronuncia amper. Esto también tiene una falla de pronunciación por una cuestión de costumbre también. Acá, cuando han hecho la traducción de los libros, no me refiero a Perú, sino en general, le llaman amperio, pero no es amperio, se dice amper. ¿De cuántos amper quieres la llave de seguridad, por ejemplo, un medidor de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, eso se mide en amper, ¿ya? No se dice amperio. Si ven por ahí amperio, sí, pues hace una falla de traducción. Listo. Bien, muchachos, entonces vamos a aplicar la ley de Ohm en cada uno de los ejercicios que están acá, ¿ya? Dice, cuando una batería de 3 volts se conecta a un foco de luz, este foquito de luz, dice, se observa que fluye una corriente de 6 amperes. Ya te he dicho, si le conectas una batería, la corriente se va a mover. Si no le pones, y la corriente está formada por cargas positivas, si no le pones la batería, no va a haber movimiento de las cargas. Entonces, las cargas se van a mover por acá, entran por el foquito, lo hacen funcionar y continúan su movimiento. Entonces dice, ¿cuál es la resistencia eléctrica del filamento del foco de luz? O sea, este alambrecito, ¿qué resistencia tiene? Entonces tú aplicas tu ecuación, ahí está, los 6 amperes de corriente, y aplicas tu ecuación. Resistencia eléctrica es igual voltaje entre intensidad de corriente. Voltaje 3, intensidad 6. Y la respuesta es 0,5 ohm. ¿Listo? Y así de simple, nada más es esto, ¿ya? Siguiente. Dice, por una resistencia de 500 ohm circula una corriente de medio ampere. Entonces dicha resistencia está conectada a una diferencia de potencial, o sea, se refiere la V. ¿Cuánto de voltaje es el que está usando este aparato eléctrico? Entonces reemplazamos la resistencia y la intensidad de corriente. Sería 500 y 0,5, ¿no? Eso nos daría 250 volts. Ya está. Hasta acá. Preguntas, 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 porque solamente voy a estar utilizando resistencia, voltaje, intensidad. Resistencia, voltaje, intensidad. Y no te olvides, por favor, las unidades. Tú te puedes olvidar de la ecuación, pero no te puedes olvidar de las unidades, ¿ya? Siempre hay que saber en qué se miden, porque en algún momento de tu vida tú vas a tener una casa y por ahí vas a tener que hacer una instalación o de repente contratar a alguien que la haga, pero mínimamente tienes que saber qué significa o a quién le corresponde la unidad del ohm, el volt
y el amper. Siguiente. Tienes una plancha eléctrica, ¿ya? La plancha tiene una resistencia interna de 220 ohms. Dice que por esa plancha circula medio amper. Dice, entonces, esta resistencia, el alambrecito que está dentro de la plancha, esto es lo que se calienta, dice, está conectada a un voltaje de, ya, ahora tu turno. Por chat, intentarme la respuesta, por favor. ¿Cuánto saldría de voltaje? Excelente. 110. Ahí está, 110 volts. ¿Ya? Chicos, una vez más le vuelvo a repetir, lo más importante de la clase son las unidades. Si solamente hacen la operación, lo que me están demostrando es que saben matemática, pero física implica saber las unidades, ¿ya? Siguiente. Si alguien tiene este aparatito, por si acaso estos valores son reales, ¿ya? Dice, la freidora de aire de la figura, este aparato tiene adentro un alambre. Ese alambre se llama resistencia eléctrica, muy parecida a la plancha, y aparte de eso tiene un ventilador. Cuando tú enciendes el aparato, el alambre que está acá adentro se pone al rojo vivo, se calienta. Y luego el ventilador empieza a botar ese aire caliente y así es como se fríen las papas. Ya bueno, entonces dice, dentro tiene una resistencia por la cual circula una corriente de 5,5 amperes. Entonces te pregunta, ¿cuánto vale esa resistencia de la freidora? Si está diseñada para que se conecte a 220 voltios. Ya, nuevamente usa esta ecuación, reemplaza y dime la respuesta. Esther dice que sale 40. Excelente, 40 ohms. Listo, chicos. Entonces, hasta acá han aprendido a utilizar la ley de Ohm, ¿ya? Identificar las unidades, reemplazarlas y nada más. Unidad de voltaje o diferencia potencial volt, unidad de intensidad corriente amper y unidad de resistencia eléctrica ohm. Ahora, bueno, este es el último. Dice, por una resistencia de 500 ohms, circula una corriente de 0,44 amper. Dice, entonces dicha resistencia está conectada a una diferencia potencial de, ya sabes, utilizamos la ecuación, 500 ohms es la resistencia, la corriente, la I es 0,44 amper, sustituimos y nos sale 220 volts. A propósito, ¿han visto seguido este número? Porque el voltaje que hay en tu casa es este de acá, 220 volts. Eso es lo que sale por los huequitos del tomacorriente de tu casa, ¿ya? Y en Estados Unidos no hay este voltaje. ¿Alguien sabe cuánto es el voltaje en Estados Unidos? Y por si acaso lo han calculado hace rato, sino que no les comenté. ¿Alguien sabe cuánto de voltaje? 250. No, es al revés, es menos. Y está relacionado con el voltaje que nosotros utilizamos. 110. Exacto, 110 volts, ¿ya? Eso es en Estados Unidos. Y en Japón creo que también. Y creo que también en Japón es 110. ¿Ya? Bueno, es una cuestión comercial el hecho que ellos usen sus aparatos para conectarlos a 110 voltios, porque ellos pueden generar corriente eléctrica con energía nuclear, pues tienen centrales nucleares donde generan corriente eléctrica y para ellos es más barato producir corriente de 110 volts. Entonces, en cambio, nosotros utilizamos centrales hidroeléctricas para hacer corriente. Listo. Ahora pasamos a conexión, acoplamiento de resistores. Miren, cuando digo resistores en forma básica, ¿ya? Básica, sencilla, es porque estoy conectando, por ejemplo, dentro de cada foquito, no estoy hablando de foquitos LED, por si acaso. Los LED tienen otro principio de funcionamiento más avanzado. Estos son los foquitos antiguos. Dentro había un alambrecito, que ya te he dicho, que cuando pasa corriente, el alambrecito chiquitito se calienta tanto que emite luz, ¿ya? Ese tipo. Entonces, cuando
estos aparatitos están conectados así, se le llama conexión en serie. Entonces, vamos a hablar de las conexiones de estos resistores, ¿ya? En serie y en paralelo. Ya, este es el resistor. Ahora, profesor, ¿y eso dónde se usa? En los circuitos eléctricos o electrónicos. En un televisor, en una laptop, en cualquier aparato eléctrico o electrónico, se utilizan estos resistores para regular el paso de la corriente eléctrica. Esa es su función. ¿Dónde está el resistor acá? En el foco, en el alambrecito que se enciende. Eso vendría a ser la resistencia eléctrica. Ahora, como lo ves, ahí el circuito eléctrico ya no hay uno solo, hay tres. Cuando están de esa manera, se le llama conexión en... Ya que apareció el otro. Y no están conectados de la misma manera. Y en el primer caso, cuando se desconecta un resistor, se apagan los demás. En el segundo caso, cuando se desconecta uno, los demás siguen prendidos. Ah, entonces, en el primer caso, este se llama conexión en serie y en el otro caso se llama conexión en paralelo. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo dos resistores o tres o cuatro, cinco, seis o 20 resistores y los quiero convertir en uno solo? Simplemente, ¿qué hago para calcular el valor de un solo resistor? Lo sumo, nada más. Elementalmente se suma y listo, se acabó. ¿Qué pasa si tengo un circuito eléctrico? Cuando digo circuito me refiero a los aparatitos con su pila. Esta rayita larga y esta rayita corta representan a la pila. Ya. ¿Qué pasa si los mismos resistores los coloco de esta manera? No así, uno a continuación del otro, no, sino uno sobre el otro o uno al costado del otro. A eso se le llama en paralelo. ¿Ya? Entonces, cuando está en serie, simplemente se suma. Cuando está en paralelo, hago el producto dividido entre la suma. Profe, y si fueran igualitos, y si fueran igualitos del mismo valor, hay una consideración muy particular, caso particular. Si fueran igualitos, ahí dice, en un circuito, si los n resistores, 2, 3, 4, 5, 20 resistores, tuvieran el mismo valor, entonces simplemente agarras esta ecuación. Agarras un solo valor y lo divides entre el número de resistores que existen. Así. Hay tres igualitos, por lo tanto vas a poner el valor de uno solo aquí y lo divides entre cuántos hay. Como hay tres igualitos, lo divides entre 3. ¿Y cuál es el valor del resistor? 6. Sería 6 entre 3, 2. ¿Ya está? Y esto es para lo común, ¿no? Cuando los resistores son diferentes. ¿Ya? Profe, ¿qué pasaría si hubieran varios? Por ejemplo, ahorita vamos a practicar esto, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ya, miren. 1, 2 y 3. Ya. Acá están los terminales donde se conecta la pila. A y B. Esos son los terminales, ¿ya? Esto sea 4 ohm, 2 ohm y 3 ohm. ¿Cómo se llama esa conexión? En serie, ¿ya? Entonces, la resistencia equivalente de estos tres sería 4 más 2 más 3. Y mi respuesta sería 9 ohm. Ya está, así de simple. Ahora, profe, ¿qué pasaría si estuvieran conectados en paralelo? Por ejemplo, acá voy a colocar acá 1, 2 y 3. Así. Entonces, hay una fórmula general, ¿ya, chicos? Que vendría a ser la suma de las inversas, pero no quiero usar eso porque es mucha operación. O sea, ahora, si alguien quiere hacerlo con suma de inversas, ya no hay problema, pues vale, todo vale. ¿Ya? Si lo entiendes así mejor, entonces no hay problema. ¿Ya? Entonces te decía, yo te he enseñado para 2, ¿cierto? Acá le vamos a poner 4, 12, y acá le vamos a poner 6. ¿Ya? Esto es ohm, ohm y ohm. Y esto P y Q. ¿Qué pasa si yo te digo, haya la resistencia equivalente de los tres? Profe, pero usted me ha enseñado para 2 nada más. Y mi fórmula es, resistencia equivalente es R1 por R2 entre R1 más R2. Acá está tu fórmula, ¿cierto? Esa es tu fórmula. Ya. Pero ahí hay 3, ¿cómo hago? Fácil. Los trabajas de 2 en 2. ¿Cómo de 2 en 2? Agarras y dices así. Acá tengo 2. Entonces hago la operación de esos 2.
sería 4 por 12 entre 4 más 12. El de arriba me sale 48 y abajo me sale 16. Y 48 entre 16 me sale 3. Entonces, ahora todo esto es 3. Y 3 está en paralelo con 6. Y otra vez hago 3 por 6 entre 3 más 6. 3 por 6, 18. Y 3 más 6, 9. Y 18 entre 9, 2. Mi respuesta final es que me sale 2 ohm. Ya está. Nada más. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos acá. Ya, comenzamos, chicos, ¿ah? Última parte. Ya, acá. Dime cómo están conectados el 6 con el 3. Por si acaso, A y B significa las puntitas donde está conectada la pila. Ahora, profe, ¿y eso ya está funcionando? No, todavía no está funcionando porque todavía no te estoy diciendo, chicos, ese es un circuito eléctrico y por ahí está circulando la corriente. Eso lo hacemos la otra semana. Ahorita te estoy enseñando solamente a reducir un circuito eléctrico, solo reducirlo. Ya, entonces te decía, 6 con 3, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo te parece así? Paralelo. Paralelo, correcto. Entonces, profe, ¿por qué en paralelo? Porque a ti te han enseñado que paralelo es así, pues, ¿no? Eso es paralelo. Y en serie sería uno a continuación del otro, así. Eso es en serie. Esto es paralelo, por las rectas que ves ahí. Entonces, como está en paralelo, esa operación de esos dos sería 6 por 3 entre 6 más 3. ¿Cuánto sale, chicos? Rápido, 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 porque la operación es sencillísima. ¿Cuánto me sale la respuesta de 6 y 3 si está en paralelo? Es 6 por 3 entre 6 más 3. Hace un ratito lo han hecho. 2. 2. Entonces, lo convertimos. Ahí va. El rojito es la respuesta. Ahí está tu 2. Ahora observa. El 2 está al costado del 8. Y como está al costado del 8, está en serie. Y si está en serie, simplemente lo puedo sumar. ¿Cuánto me sale eso? 2 y 8, 2 y 8. 10. 10. Ahí está tu 10. ¿Ya? 10 ohm. Finalmente, ¿cómo está el 10 de abajo con el 10 de arriba? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Y cuando estaba en paralelo, tienes dos opciones, ¿no? Que apliques tu formulita de producto entre la suma, o si no, profe, son igualitos. Usted me enseñó que cuando son igualitos, lo divido entre la cantidad de resistores que hay. Y listo. Por lo tanto, sale, ¿cuánto? Respuesta. No sale 2, ¿ah? Se divide la cantidad, o sea, un resistor se divide entre la cantidad que hay. Ahora sí, sale 5. Ahí está. ¿Está bien? ¿Ya? O si quieres hacerlo normal, pues no. 10 por 10 entre 10 más 10. Igualito te va a salir 5. Sino que yo te enseño la técnica que cuando son igualitos, agarres uno nada más y lo divides entre la cantidad de resistores que hay. Como hay 2, sería 10 entre 2, 5. Ya, siguiente. Mira, ahora hay varios. Entonces dime, recuerda que estas cosas, estas líneas son alambres y los alambres se pueden doblar. Puede estar recto o puede estar doblado, no hay ningún problema, así como lo ves acá en el triángulo. Entonces dime, ese 7 con ese 5, ¿cómo estará? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie o en paralelo? Está uno al costado del otro. En serio. ¿En serio? Correcto, está en serie. Y el de abajo también está en serie. Este de acá, mira. Por acá abajo también está en serie. Entonces, profe, cuando está en serie facilito, se suma nomás, claro, se suma nomás, mira. Y entonces, el de arriba se va a convertir en el de acá arribita. Y estos dos de abajo se va a convertir en este rojito. Y cuando está en serie solamente se suma. Entonces, la respuesta de este rojito de arriba y el de abajo, ¿cuántos serían respectivamente? Es una elemental suma. 12 y 6. 12 y 6, perfecto, ahí está. 12 ohm y 6 ohm. Para terminar, en mi pizarra
te puse uno con 3, ¿cierto? Y cuando es con 3, se trabaja de 2 en 2. Es más, creo que ese es el mismo. Mira, 4, 12, 6. Agarra el 4 con el 12, te sale 3. Y agarra ese 3 con este 6 y te sale 2. Respuesta final, 2, 1. Ya está. Ahora, un alumno puede empezar por acá. Profe, si empiezo con el 6 y con el 4, si empiezas con el 6 y con el 4, te va a salir una respuesta, pero te va a salir decimal. Y luego ese decimal lo haces con el 12 y te va a volver a salir 2. Pero trabajar con decimales, pues, te implica más cálculo, ¿no? Entonces, acá tienes que ver dónde te conviene empezar. Si con el 4 con el 12, con el 4 con el 6, con el 6 o con el 12. Al final te va a salir igual, solamente que a veces vas a trabajar con decimales. ¿Ya? Listo. Uno más, para terminar. Ya, mira. El 20 con el 40, de acuerdo a lo que te explicaba en los dos anteriores, ¿cómo crees tú que están? ¿En serie o en paralelo? En serio. En serie, perfecto. Entonces, esos dos los convierto en uno solo, 20 más 40, y lo coloco acá en el rojito. Profe, pero acá estaba doblado, ¿por qué lo he puesto en curva? Porque este alambre se puede doblar, no hay ningún problema. Los alambres se doblan. Entonces, los sumo y me daría 60. Ya está. Ahora, el 30 con el 60, ¿cómo están? ¿En serio o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Y cuando está en paralelo, se multiplica, ¿no? 30 por 60 entre 30 más 60. Profe, muy grandazo. Ya, pues si es muy grandazo, agarra el 3 y con el 6 nada más. Entonces dices 3 por 6 entre 3 más 6. Y a la respuesta le aumentas un 0. ¿Cuánto sale? 20, correcto. Y ese 20 finalmente es el rojito que ves acá. Acá está el rojito, ¿ya? Y ahora dime, ¿cómo estaría el 20 con el 15? En serie, ¿cierto? Y 20 más 15 te sale 35.